En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 17, versículos 22 y 27, acerca de Jesús, anuncia por segunda vez su muerte y en el pago del impuesto para el templo. Mientras andaban juntos por la región de Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Esta noticia los llenó de tristeza. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Cafarnaún, los que cobraban el impuesto para el templo fueron a ver a Pedro y le preguntaron: ¿tu maestro no paga el impuesto para el templo? Sí lo paga, contestó Pedro. Luego, al entrar Pedro en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿tú qué opinas, Simón? ¿A quiénes cobran impuestos y contribuciones los reyes de este mundo? ¿A sus propios súbditos o a los extranjeros? Pedro le contestó: a los extranjeros. Jesús añadió: así pues, los propios súbditos no tienen que pagar nada, pero para no servir de tropiezo a nadie, vete al lago, echa el anzuelo y saca el primer pez que pique. En su boca encontrarás una moneda que será suficiente para pagar mi impuesto y el tuyo. Llévala y págala. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. En gracia de Dios, que a través del Espíritu Santo nos permite hacer esta lectura, proclamarla en nombre de Dios y llevarla a vuestros corazones, así como al mío, como intercesor en oración por todos, que permita hacer una interpretación acorde a la palabra. Estamos a las puertas de ir avanzando en una plenitud. Cuando estos días veníamos caminando a la montaña para el proceso de transfiguración y se nos venía hablando de las riquezas de este mundo, los tesoros y realmente el reino que hemos de seguir día a día, caminando en pro de Él, de la mano de Dios, a la derecha de Dios Padre. Amén. Con Jesucristo, en el amor. Pero en ese proceso debemos primero ir trabajando en el perdón para poder llegar a la misericordia y ser diáfanos, ser humildes, ser limpios de corazón y servir. En la enseñanza propia del Evangelio San Mateo, que decía en el llamado que hace en su elección el Maestro para cumplir el plan divino, lo envían a la tierra a ejecutar el plan y Él organiza su equipo de trabajo. Y no saca a nadie de donde está, ni rompe con las estructuras, ni los estilos de vida, ni las prácticas, ni mucho menos. Siendo pescadores, Pedro los llama, Santiago y Juan, todos, y en esa misma forma de relacionarse con el mar, con la tierra, con la creación, también con su familia, la sociedad, las formas de organizarse allí, y esas estructuras, esas formas de poder, de tener y de placer que se han establecido desde antigua, y lo cual ha sido pues piedra de escándalo, pero una oportunidad de transformación. Por eso llegó Jesús a Israel, no porque fuera el paraíso, si hubiera quedado en el cielo, sino porque realmente estaba en manos de esclavos, otros esclavos que los sometían, porque los esclavos de la misma tierra, del placer, del tener y del poder, de lo mundano, ya son esclavos de sí mismos, te esclavizan a otros, a partir de ese supuesto tener, poder y placer que disfrutan
y les hace sentir placer en ese ego o en esos múltiples egos, las criaturas, los apegos, de que son soberanos y pueden ejercer poder, mando y control sobre todo y sobre todos y todo lo que hacemos o hacían todos en su momento. Es histórico. Pero ese desorden que mencionan desde los pueblos de Egipto y sumerios más allá, para llegar a los griegos, los judíos y a venir hacia acá judeocristianos, el proceso que hace Jesucristo es de ir restaurando todas esas almas, mentes y cuerpos para volverlos a una sintonía, a una llama ardiendo, el fuego allí representado de Ezequiel en la profecía, así como se hacía en Isaías, otro que conecta con el fuego, que es transformador, decía Pedro Justo de Río en estos días, el hermano, no como destructor. Esos son los que lo toman para uso del mundo, de lo mundano y de lo inmundo del mundo que hacen con sus prácticas no acorde al mandato divino. Entonces el fuego tiene un poder restaurador, transformador, sanador, liberador, como el agua, que aparece ahí también conectado en la visión, en la profecía. Cuando aparecen esos seres maravillosos, esas figuras que representan en sumo grado la Santísima Trinidad, pero anunciando ya como profeta y en esas labores rituales como sacerdote Ezequiel y maestro, porque también enseñaba a su comunidad, en las condiciones que había y en la capacidad o la posibilidad que tenían en ese momento nuestros hermanos antiguamente de poder leer los fenómenos naturales, de poder comprender su realidad, de poderse vincular con lo que había. A veces uno diría ni culpar, que las condiciones van forzando al ser humano, según no haya recibido la gracia, a ser cada vez más esclavizado. Pero en la medida en que va teniendo la gracia divina, se van liberando. Y si bien no es porque fueran privilegiados, sino porque eran elegidos por Dios para estas labores, otros estarían ocupados rindiéndole culto a los Baales, o sea, en las idolatrías, atendiendo sus propios egos, como ocurre hoy día. La gente desentendida haciendo otras cosas, desentendida de sí mismo, de los demás y el verdadero propósito, que es conectar en plan de vida. Pero vamos llegando allí. Y es precisamente cuando vuelve, siempre nos conectan con el origen, con la génesis, el inicio de la creación, en ese soplo de vida. Y ahí aparece ya el fuego, el agua y el aire como viento, en esta partícula de polvo, de tierra, de ceniza que somos siendo, para conectarlos con la tierra y recordarnos, mire, el soplo de fue divino, o sea que el origen es del cielo. Conectamos con la tierra temporalmente, disfruten, lean correctamente, asóciense con quien debe ser y hagan lo que deben ser, según donde estemos siendo, aconteciendo y haciendo. El que es abogado hoy en día con las profesiones pues, que exige el mundo, el que es ingeniero, el que es sacerdote, cada quien, el que es padre de familia, donde esté, allí debe estar replegándose la acción creadora, co-creando con el Padre Celestial, la acción redentora, liberando su propia alma, pero ayudándole a Cristo a llevar, extendiendo el brazo, por tanto la mente y poniendo todo su corazón para que lleven otras almas allí y Él haga el proceso de restauración y el Espíritu Santo haga su labor santificadora. Esa Trinidad siempre está ahí y debe estar siempre en nuestro corazón, en todo instante, acompañando esos procesos. Precisamente en el llamado que hace Wilson Grajales, precisamente de la parroquia de Jesús Amigo en barrio Niquía, en Bello, es recordar esa ubicación en ese contexto de sometimiento, donde había que, esa paradoja, bueno, que la tenemos todos los días. ¿A quién le sirvo? ¿A Dios o a los hombres? La sociedad me exige, pero me exige relativo, depende de la actitud.
depende de la disposición que tengamos y del verdadero, amorosamente lo digo, y para mí también, compromiso de vida cristiana, de transformación, de irse liberando, de saber que esto aquí es temporal y bueno, listo. Como decía nuestro maestro, vaya Pedro, al mar, vuelva, que ese es su hábitat, ese es su lugar de trabajo, de desempeño, a pescar. Ahora sí vas a pescar una moneda, vas a sacar un vil metal, como decimos día hoy, mal dicho, pero un metal, porque es de la tierra, es un mineral que le han dado el valor. Y es valioso para otras cosas, el oro, la plata, el cobre, claro, lo necesita la tierra para poder seguir transformándose con el fuego, con el agua y con el aire y pues todos los minerales en ese proceso de evolución del planeta. Y se necesita para eso asuntos medicinales, la salud, de ahí que Cristo también es sanador, restaurador en la mente, también en el cuerpo, en la salud. Y lo envía allí a donde está la providencia, la abundancia de los peces. Allí no va a faltar nada. Va conectando. Que estos días veíamos con lo de la pesca milagrosa, pues ahí están los peces. Y para todos hay. Vaya que allá está y cumplamos. Es decir, evitar contradicción. San Pablo también lo señaló en muchas ocasiones, para evitar escándalo a donde llegaba, como dice en nuestro argot popular, al pueblo que fueses, haré lo que vieses. Pues no comer carnes inmundas o cosas que en su época, según donde esté en su contexto, son condenadas porque, por ejemplo, el cerdo en la época de Israel y esos tejidos orgánicos que implican sacrificio, ya está en la conciencia. Ahí está nuestro hermano San Francisco de Asís y otros inspiradores de qué comer, qué saber conectar en una nutrición saludable que realmente nos dé los energéticos que necesitamos, los energizantes, los elementos nutricionales, y mantengamos ese reparador junto con los otros, el sueño. Ahí entra el dinero también como un medio, una energía para ayudar a reparar, así se le dice en la nueva era, pero ayuda a reparar porque es un medio, pero no porque en sí uno coma dinero, ni se bañe con él, ni le sirva, no, le sirve al banco para atesorar porque así se ha leído en las formas de relacionamiento, de relacionarse el ser humano con su mundo, con la creación y creer que sirve para eso. Pero uno ni culparlo, porque en gracia de la misma predicación que han hecho otros hermanos, mencionaba Wilson, también Jorge Mario de la Orden de los Carmelitas Descalzos, Carlos Yepes, que en ese llamamiento a aprender a vivir las circunstancias del mundo, sobre todo Carlos lo dice, el dolor es también medio de superación. Lo ha dicho también San Pablo. San Pablo ha sido uno de los fundadores de la Iglesia cristiana y le debemos mucho y por tanto lo tenemos mucho en referencia para poder ver que a través de todo esa... Uno no puede evitar el dolor, pero el sufrimiento sí, trabajando en el alma, en la mente, ordenándole y por tanto al cuerpo. Autosanación, pero en Cristo. No es una autosanación. Auto porque es uno mismo que lo puede hacer, pero es la acción transformadora de Cristo. Amén. Todo eso se puede. Y eso es ir conectando. Entonces, mis amores, ya para cerrar allí, en esos que llamamos en salud satisfactores, cómo satisfacer las necesidades. En su orden son las necesidades espirituales y los únicos, el único. Porque ahí, y representemos desde Ezequiel, esos cuatro son una trinidad. El cuarto eres tú, pero son Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Los que están haciendo todo el trabajo espiritual para llevarnos de nuevo de regreso al paraíso. Ahí está la huella, camino, verdad y vida en Jesucristo. Y bueno, dejémonos guiar por las gracias del Espíritu Santo, es lo único que hacen. Y en Dios, para la co-creación, somos administradores de nuestro propio ser. Nosotros no podemos influir en nada ni en nadie más. Porque cada ser, cada espíritu es libre
Y en gracia de Dios tiene sus facultades. Miren los carros allí en las ruedas. Cuando se desplazaban también ellos se desplazaban. Cuando se paraban también se paraban. ¿Por qué? Nosotros nos movemos. Podemos desplazarnos. En gracia de Dios el ser humano tiene esa facultad de tener conciencia propia, de tener voluntad y decidir dónde quiere estar, cuándo y cómo. Bueno, amén, cuando estaba mayorcito, como vamos llegando nosotros a esa edad, ya no podemos ir a donde queremos, pero gracias a Dios, porque es una manera de irse centrando a poder establecer estas comunidades maravillosas de tertulia, de fraternales, de compartir humildemente a través de la experiencia de vida en el Señor, poco a poco, madurando con todos ustedes, pero en una condición conocimiento, pero conocimiento de Dios, de bien vivir. Humildemente lo que se llama sabiduría, pero también conocimiento humano, cómo enseñarle a los ingenieros, en mi caso, humildemente, a realmente conectar con la tierra para tener buenas relaciones humanas, derecho humano, un buen uso de esos bienes, economía, y ahora sí la ingeniería para no dañar lo que no tiene que dañar, porque usted va a ser un ingeniero creativo y dañó lo que le inspiraba, que era la obra de Dios, por no haber tenido en el corazón la capacidad de leer, de ver cómo es. ¿Y por qué no? Porque no le preguntamos a él, al autor, creador, el autor. Y entonces usted quiere patentes, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para hacer un negocio y para llenarse de dinero y para someter a otros? No, Dios no le va a dar eso. Con absoluta seguridad que no. Él te va a dar a través del Espíritu Santo la gracia para que leas de cómo es el plan que Él tiene, pero a través de Jesucristo. ¿No? Ahí va mi hijo bien amado, predilecto, escucharlo. Él es el que sabe, Él es el administrador de esta obra, entonces camina con nosotros o nosotros caminamos con Él. Entonces dejemos lo que acontezca en nosotros, no hagamos repulsa. Que igualmente, entre más repulsa le hagamos, más dificultad tenemos para seguir avanzando. Y nos quedamos atados, hacemos lastre, se quedan las ruedas pegadas, ya no tenemos ruedas. Ya quedamos pegados al suelo, a la tierra. Y ese es el propósito de vida. Hemos nacido, en gracia de Dios, para ser santos. Y debemos trabajar santamente. Encargo de nuestro hermano Fray Alejandro Tobón todos los días. Porque esa es la orden de los carmelitas descalzos. El Carmelo, volver al fuego, el Carmelo. Elías, carruajes de fuego, al cielo. Y nosotros somos esa energía, como lo llaman en la nueva era, ese corazón, que es que corazón es el lugar sagrado de oración con Dios, de reunirnos con Él, a mantener esa comunicación permanente con Él. En todas partes llevemos a Cristo, cristianamente, alma y cuerpo, al trabajo, a la cocina, al baño, a todas partes, hablemos con Él. Es muy hermoso lo que dice Fray Alejandro, pero así es, en gran medida. Y bueno, les comparto ayer, tenía un sueño, me pareció pertinente compartirles ese testimonio. Soñaba con Wilson Lopera, nuestro hermano en San Lucas, que andaba en las calles predicando, las iglesias volcadas en las calles, en una nueva organización social. Lo político hacía mucha presión y había mucha corrupción, queriéndose meter lo político en lo religioso, por tanto el gobierno humano a los representantes del gobierno de Dios en la tierra. Y entonces en todo ese trabajo destruyendo los templos. Nada raro lo que ha venido ocurriendo en el mundo, ¿cierto? Uno en los sueños lee cosas de la realidad, pero también el Señor le revela en cómo se haya dispuesto al sueño cosas más allá, divinas, o de la divinidad. Nuestros hermanos profetas, se dice, tenían conexiones angelicales, sin entrar en esas discusiones de la nueva era, pues por ahora vamos avanzando en la conciencia y no nos metamos en doctrinas y en cosas extrañas. Menciono, por ejemplo, Carlos Montoya de la Nuestra Señora de los Dolores también,
que leía en el Nuevo Despertar, precisamente el Evangelio Mateo, hoy, cuando Jesús llama a Mateo, recaudador de impuestos, concepto de bienes, de administración de bienes, de otros servicios, ¿a quién le va a servir? Que decía ahora, mire la conexión. No sé si él habrá leído previamente esta lectura, pero se conecta con lo que también en el sueño se puede interpretar que tenía Wilson Lopera de ser muy caminante, itinerante allí, a quien le rinde tributo. Nosotros no podemos ser infieles a Dios. Ese es el administrador, el que es fiel. Y mejor salir a caminar, ser itinerante, a proclamar el Evangelio, a ser sacerdote, a ser maestro, a enseñar con su testimonio y a ser profeta, a declarar lo que no es correcto, pero no dejarse sobornar, no dejarse persuadir. Esa es la fe. Y lo decía muy hermoso Carlos Enrique, la fe es tener confianza también y esperanza en el reino celestial y vivir a esa manera, así no estemos todavía allí, pero vamos caminando al cielo. Y no quedarse al estilo humano. Eso es todo lo contrario a la fe, a hacer todo lo que se nos dice que tenemos que hacer, que porque es una obligación. Bueno, mis amores, sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente. Hoy se nos extendió un poco la presentación, hubo una falla técnica ahí, pues porque tuve un lapsus con la búsqueda del Evangelio. Y bueno, esos son gajes del oficio. Incluso en la edición esta partecita se puede quitar, pero es preferible hablar naturalmente y ese acontecer, porque todas esas circunstancias, asuntos que a veces se nos salen de control, por algo ocurren. Como cuando uno lee incorrectamente, señale dónde se equivocó, dónde creyó que dijo incorrectamente, porque puede que no sea una incorrección, sino una inspiración divina. Quizá la palabra que está escrita es otra, pero si nos devolvemos a Antigua, uno se preguntaría, ¿por qué llegó a este escrito? ¿Cómo llegó? Decía muy curioso Wilson Grajales precisamente porque cada quien lee según su realidad. Y Mateo el evangelista leía su realidad porque él fue recaudador de impuestos. Entonces él sí puede entender el tema de lo que llamamos hoy los diezmos, el pago de los tributos al templo, el templo de Salomón, o sea, en lo religioso, y pues también se puede asociar como ciudadano, ¿cierto? En lo civil, que esa figura es muy hermosa en San Pablo, porque somos ciudadanos del cielo. Entonces también me inspiraba el Espíritu Santo ahora algo muy hermoso con relación a ello, mientras escuchaba la palabra, que como ciudadanos del cielo Dios lo tiene claro. Está bien que no tengamos que pagar impuestos si somos hijos del reino, pero como Dios siempre se ha declarado en Jesucristo, Jesucristo en Dios, que es lo mismo, y en el Espíritu Santo, que son del cielo, aquí están de paso, entonces sí tendría que pagar el impuesto si fuéramos de este mundo, pero como es obra de creación del Padre, mire la humildad tan grande de nuestro Señor Jesucristo, ese abajamiento, esa kenosis, bajarse al nivel de nosotros, a las condiciones de nosotros para decir, venga, que es que sí se puede salir, venga, que es que sí se pueden superar todos esos dolores, todas esas necesidades humanas, todas esas problemáticas, que son de plata, se consigue, que son de bienes materiales, pues se consigue, que son de relaciones de poder, todo se consigue, y sin necesidad de entrar en esos juegos, porque todo eso cae por su propio peso, como cayó el reino de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, el reino de Babilonia, todo se fue destruyendo, y Jesucristo tiene la capacidad de coger sobre todas esas ruinas de nuestros pecados, nuestras culpas, resarcirnos y volvernos a hacer. Pero hay que reconocer, esa es la contrición perfecta, la culpa, donde está la falta, ser consciente de ella, existir el compromiso reparador en mí mismo, con mis hermanos, con todos, y ahora sí, con ese tejido reconstituido, ahora sí vámonos para el paseo, vamos de viaje, para el cielo, como en estos días que veníamos para la montaña, vamos para la transfiguración. Mis amores, ha sido un placer espiritual.
Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente. Muchas gracias. Hasta pronto.